Es el momento de ver en colores por la radio y luego en el canal de YouTube de Capital Radio los gráficos seguidísimos de Roberto Moro, porque aquí comienza el consultorio de análisis técnico con Roberto, analista de Apta Negocios, de robertomoro.com. ¿Cómo estás, querido Roberto? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Un placer escucharte. ¿Qué tal ves el mercado esta mañana? Y tenemos el IBEX en 7.926, por encima de los 7.000. Hemos llegado a un buen punto, ¿eh? Casi no lo veíamos hace unas semanas. Sí, además un punto muy importante de medio plazo, ¿no? Porque son los máximos de junio, como se ve en el gráfico, y ahí es donde le está costando, como también por otro lado es lógico, dado que el resto de los índices, sobre todo el DAX en Europa, así como el sectorial bancario, pues están también en tremendas resistencias, ¿no? Así que es normal que le esté costando. Aquí vemos como por 3 jornadas consecutivas el precio está ahí rozando esos 8.000, que es en la zona clave, por encima de la cual cabe pensar en como poco búsqueda de los 8.460, que es el siguiente nivel importante de Fibonacci, de lo que fue toda la caída desde febrero, y por abajo a cortito plazo, para quienes vayan a muy cortito plazo, el hueco que nos dejó hace 3 jornadas en 7.750 pasa a convertirse en la referencia ahora mismo, aunque yo creo que el nivel más claro también, aún así, de corto plazo es 7.540. Pero ese es el mismo aspecto que tiene ahora mismo el IBEX, es el mismo que tiene el DAX, y evidentemente con todo lo que en el medio plazo acumula de positivo en comparación con respecto al IBEX, ¿no? Pero no puede con la resistencia que tiene en los 13.300 puntos. Es que por encima de ese nivel, pues prácticamente no tendría ninguna resistencia hasta sus máximos históricos, que aún así ahora mismo los tiene a poco más de un 6%, o sea que estamos ahí. Yo creo que a corto plazo la clave del desarrollo puede ser el sectorial bancario europeo. Aquí lo vemos bien en el gráfico. Si es capaz de confirmar por encima de los máximos de junio, por lo tanto, en cuanto empecemos a ver precios de cierre por encima de 72 puntos, la verdad es que esto empezará nuevamente a pintar bastante bien. Y probablemente será como consecuencia de que también los americanos pues confirman por encima de sus máximos históricos anteriores. Ahora mismo, ¿quién nos lo iba a decir? En los últimos años, los que más están lastrando ese nuevo escenario alcista o un impulso alcista de medio y, ¿por qué no, casi de largo plazo? Son los Nasdaq, ¿no? Que están renqueando un poquito, ¿quién nos lo iba a decir? Pero bueno, un panorama a corto plazo, como casi siempre en los últimos tiempos, indefinido. Bueno, aquí sabemos quién manda, el jefe es el mercado y es al que seguimos. Esta lección la tenemos bien clara, aprendida. Sí. Así que veo mucho interés en nuestros oyentes. Hay un montón de preguntas de personas que quieren preguntar a Roberto Moro. Recuerdo el WhatsApp, ahí se deja la pregunta grabada, es el 687-050-600. Y empezamos a escuchar. Hola, buenos días. Mira, mi consulta para el señor Moro es: tengo unas poquitas acciones de Repsol, 100 títulos, y a 5,60. Quería ver que me dijera si es conveniente vender ya o si supera la resistencia de 7,97. Gracias. Gracias, a 7,80 tenemos Repsol esta mañana. Es un ligero descenso de 5 décimas. Sí, bueno, aquí en el gráfico vemos que la zona de 8 durante las últimas jornadas se ha convertido en una fuerte resistencia. No lo es tanto si lo contemplamos desde el medio plazo. Además, también en ese medio plazo Repsol ha hecho cosas buenas, en el sentido de que está tratando de superar el 0,618 de toda la caída desde 9,50 o 9,45. Esa zona era 7,77. Está ahí luchando con ese nivel, está también luchando con la media móvil de 200 sesiones, que ahora a corto plazo se ha convertido en la zona pivote. Conclusión, si vemos precios de cierre por encima de 8, yo creo que están servidos los condicionantes para ver que el precio puede seguir evolucionando, incluso, ¿por qué no?, buscando los máximos de junio en 9,45. Solo me preocupa, primero el contexto general, que como he comentado anteriormente, para mí sigue siendo en el corto plazo un poco de indefinición, por cuanto estamos en todos los sitios atacando o tratando de consolidar resistencias extremas, y el propio precio del crudo, ¿no? Porque, como vemos en el gráfico, vuelve a situarse en la parte alta del rango de cotización
pues que también viene produciéndose desde el mes de junio. Esa zona es la zona de 43.30, 43.35, y lo tenemos muy próximo a ese nivel, ¿no? Si vemos que vuelve a acercarse, y como en tantas otras ocasiones en el medio plazo no puede subir por encima de ese nivel, lo normal es que veamos también una corrección que en principio tampoco tiene por qué llevarlo por debajo de los mínimos que ha tenido dentro de este rango, pero que sí podría conllevar que Repsol pues tuviera alguna consolidación más importante de las que ha tenido hasta el momento, ¿no? Así que, bueno, está luchando ahora con una resistencia enorme. El origen del último hueco en 7.30 debiera ser el stop de cualquier posición, o para quienes hayan tomado posiciones recientemente, el 50% en precios de cierre de la vela de anteayer, por lo tanto 7.55, 7.60 debiera ser el stop de cualquier posición tomada. Qué bien se ve, por cierto, en los gráficos en YouTube, luego lo podéis ver. Repsol, al teléfono tenemos ahora aquí en La Rioja, Javier. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, Luis Vicente, buenos días. Pues bien, con salud, gracias a Dios. Y espero que vosotros también estéis todos bien. De momento sí, o sea que tiramos con ello y peleamos por ello. Adelante. Muy bien, me alegro mucho. A ver si nos vemos pronto en Bilbao, joder. Eso significará que ya se ha acabado todo este virus, maldita sea. Qué ganas tenemos, desde luego, Javier. Mira, quería preguntarle a Roberto dos cosas. Me he pasado el vencimiento de diciembre del IBEX y me he puesto corto en 7.900, que es 7.940 al contado. Porque yo creo que tiene que haber una corrección, pequeña aunque sea, ¿no? ¿Qué objetivos me podría dar? Y luego quería preguntarle si no considera que estamos en un escenario idéntico al del 2012. Porque yo creo que estamos en un escenario muy parecido al 2012. Y creo que va a haber fuertes revalorizaciones en los próximos 2 años en la bolsa, creo yo, porque además ahora no hay alternativa a la bolsa, cosa que sí había en el 2012. No sé, es mi opinión. Además, viendo gráfico, parece que podría haber hecho un doble apoyo como hizo en el 2012, que marcó el IBEX en 5.900, en marzo 5.800. También es verdad que hay muchas más acciones y esa referencia igual no vale. Bueno, simplemente quería preguntar eso. Muchas gracias y que tengáis un buen día. Desde luego que lo vamos a ver. Es muy interesante y estimulante verlo y compararlo. Gracias, Javier. Un saludo. Un saludo. Roberto. Bueno, sí, muy interesantes las preguntas. A ver, yo creo que el stop de esa posición, que debiera ir buscando, como él dice, alguna corrección de corto plazo, que simplemente con que fuera algún nivel de Fibonacci de lo que ha sido toda la subida, estaríamos hablando de un primer objetivo en el entorno de 7.425, insisto, si es que constatamos que se produce esa corrección, ¿no? Pero el nivel que debiera servir en todo caso de stop es en precios de cierre el máximo de la jornada de anteayer. Por lo tanto, la zona de 8.100 en precios de cierre. No sé si esto que es un stop muy amplio para lo que él quiere manejar. Si es así, la zona de 8.000 también en precios de cierre puede convertirse en una buena referencia como stop. En cuanto a si puede suceder lo mismo que en 2012, a ver, de momento, y como él muy bien ha dicho, los mínimos de marzo supusieron también un doble apoyo en un soportazo que fueron los de 2012. Eso es evidente, pero ni mucho menos podemos hablar de un doble suelo, ¿no? Para eso tendríamos que tener al IBEX por encima de 12.000 puntos, ¿no? Y solamente contemplando el largo plazo. Que si va a suceder lo mismo que en 2012, ni idea. La verdad es que no tengo ni idea, ¿no? ¿Ves algún parecido? A ver, el único parecido es que el IBEX ha sido capaz de rebotar en el mismo nivel. A mi entender, es prácticamente el único. En 2012, los índices americanos y el conjunto de los índices europeos no estaban en sus máximos históricos como sí están ahora, ¿no? A mi entender es una diferencia sensible. Si bien es cierto que cuando tratamos de entenderlo desde el lado macro, pues es complicado, porque como él dice, ahora mismo no hay alternativas válidas de rentabilidad a la renta variable, pero por otro lado es un escaso y triste argumento para seguir subiendo. Es decir, no me parece que ese pueda seguir siendo durante mucho tiempo un argumento válido, y que además está sustentado un poco en dinero de Monopoly, ¿no? El dinero que desde hace mucho tiempo están inyectando los bancos centrales. Por lo tanto,
por mucho que efectivamente en niveles técnicos las cosas vuelven a suceder en el IBEX exclusivamente, porque de hecho el IBEX fue el único que en 2012 volvió a protagonizar un mínimo por debajo de los de 2009. Por lo tanto, esa concomitancia puede ser que suceda en el IBEX, pero el contexto general del mercado creo que es muy distinto al que había en 2012. Es como el río, sigue siendo el mismo, está ahí, pero lleva otra agua distinta. Y las cosas que han cambiado, teníamos 8 años menos, ¿no?, en 2012. Pues volvamos. Solo en esa parte. Más preguntas para Roberto Moro, análisis técnico en Capital Radio. Escuchamos. Hola, buenos días, Capital Radio. Hola. Daniel de Barcelona. A ver, quería hacerle una consulta, a ver si me podía analizar ENCE después de la venta que ha tenido y viendo el evita que tiene, ¿cómo la ven? Hace unas semanas ni lo hubiera pensado, pero ahora la cosa ha cambiado y creo que también tiene por ahí algo que quiere vender. A ver si me lo pueden analizar. Muchas gracias y buen día. Gracias, Daniel. Bueno, ya sabes que este análisis es técnico, es decir, no tenemos análisis fundamental hoy para entrar a valorar las operaciones que está haciendo ENCE. Solo lo que dice el precio, que para un analista técnico dice que es todo lo que ahí está reflejado, todo lo que hay que ver sobre su comportamiento, ¿no, Roberto? Sí, y sobre todo es el único que no me engaña. Los demás, y sobre todo en los últimos tiempos, cada vez más tienen interés en engañarme, ¿no? Así que cada vez me vuelvo más un terrorista del análisis técnico. Y en cuanto a lo que es la pregunta sobre ENCE, digamos que está en una resistencia tremenda. Los niveles que está visitando, 2,75, como vemos es la tangencia con la media móvil de 200 sesiones, que también durante la mitad del año, en junio, volvió a servir, como se ve muy bien aquí, volvió a servir para detener el avance del precio. Ahora no digo que vaya a suceder lo mismo, pero está visitando precisamente esa zona. Esa zona, la actual 2,75, que por añadidura es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída que comenzó en abril en 3,30. Luego la resistencia a la que se está enfrentando es tremenda. ¿Cuál es el filtro para dar por válida la ruptura de ese nivel y por lo tanto empezar a pensar que el movimiento es bondadoso como para ir a buscar los máximos de abril y de julio? A mi entender, la zona de 2,80. Si empezamos a ver precios de cierre sostenidos por encima de 2,80, con 2 precios de cierre diarios o uno semanal nos puede valer, ese puede ser un buen nivel para retomar el afán comprador, ¿no? Y por contra, empezará a ser peligroso si trata de rellenar el tremendo hueco alcista que nos dejó en la jornada del día 12 de noviembre, lo cual pasaría por ver precios de cierre por debajo de 2,60. Visto, estamos en Capital Radio y hay muchas más preguntas y, por supuesto, con ellas sus respuestas en un instante. Roberto Moro respondiendo en directo a nuestros oyentes. Vamos a escuchar la siguiente pregunta en el WhatsApp 687-050-600. Buenos días, Capital Radio. Hola. Quería hacer una consulta al señor analista, señor Moro, acerca de Santander. Las tengo compradas a 2,35 y quería saber su opinión, cómo ve el valor y si me podría dar soportes y resistencias. Y algún otro consejo, porque estoy pensando en entrar con más número de títulos. Muchas gracias. Gracias. Está justo ahora ese precio Santander a 2,35. Roberto. Sí, está justo ahí y por lo tanto yo creo que lo que procede, antes que pensar en cualquier objetivo por encima del cual las cosas podrían mejorar mucho, pensar el nivel por debajo del cual ya no estamos dispuestos a admitir más pérdidas, ¿no? A corto plazo nos ha dejado, a mi entender, claro cuál es ese nivel. En precios de cierre, el origen del hueco que se originó en la jornada de anteayer, y por lo tanto hablamos de la zona de 2,28. Ese es, a mi entender, el nivel que no debería perder para pensar que el título puede seguir teniendo opciones alcistas. Ahora, también hay que ver dónde de momento se ha detenido, que es exactamente el mismo nivel en el que lo ha hecho el propio IBEX, que son los máximos de junio, en 2,45, coherentes con un IBEX en 8.000. Luego la resistencia es de mucho cuidado. La segunda parte de su pregunta era precisamente
cuándo poder seguir acumulando, puesto que quiere tomar una posición superior en Santander. Pues a mi entender, precisamente cuando supere esa zona que estamos mencionando, la de 2.45. Sé que es comprar más caro de donde está ahora mismo, pero probablemente teniendo una mayor seguridad de que el lado bueno ya sí vuelve a ser el alcista, porque probablemente el hecho de que el Santander rompa por encima de 2.45 coincidirá con todos los índices rompiendo resistencias y con el propio índice sectorial bancario europeo rompiendo por encima de la resistencia que hemos mencionado como fundamental en el corto y medio plazo, ¿no? Así que por encima de 2.45 sí, mientras tanto, pues bueno, y dado que no tienen precio, pues simplemente situar el stop donde hemos comentado y poco más. Nos ha escrito José Luis desde Benidorm, dice, buenos días, un buen día por aquí, como siempre, nos alegramos, José Luis. ¿Puedo preguntarle al analista qué 3 empresas con alto dividendo compraría para una cartera de largo plazo? Uy, ¿a esto vas a responder, Roberto? Bueno, a ver, sí, podría o puedo responder, sí, pero vamos, sabiendo por supuesto que no es mi horizonte idóneo, ¿no? ¿Ya está planteada el total de la pregunta? Sí. A ver, yo con esos horizontes, sin duda, el primero que me plantearía sería Repsol. Probablemente el siguiente sería Telefónica. Y el siguiente, quizá no fuera en España, sería Engie. Bueno, sí, probablemente serían esas 3 por las que optaría, sí. Muy bien, vamos a escuchar la siguiente pregunta en el WhatsApp. A ver, venga. Buenos días, Roberto. Mi pregunta es sobre Microsoft. Aparece en un lateral desde los últimos meses. ¿Cómo la ves tú? ¿Habría que tenerla en cartera? La verdad es que cada año la acción sube y, bueno, parece que pudieras romper el lateral por arriba. ¿Qué opinas? Gracias. Sí, bueno, sube, pero tampoco está subiendo mucho últimamente, ¿no? No, pero con eso es, para mi entender, de las FANG, es el más estable, el que quizá de manera más fiable suele anticipar todos los movimientos, quizá el que menos volatilidad tiene y cuando las cosas se ponen feas, el que con mayor estabilidad aguanta. En fin, a mí es un título que me gusta mucho, pero como él dice, ahora mismo está muy lateral. Aquí en el gráfico se ve perfectamente que incluso en el medio plazo está metido en una formación triangular cuya resolución es muy incierta, entre otras cosas porque se encuentra el precio actual equidistante tanto del techo como de la base, ¿no? Por lo tanto hay que esperar a que rompa. Es más, creo que merece la pena esperar a que rompa porque ya sabemos que la proyección del precio cuando sea que rompa por alguno de los dos lados es tanta como la boca del triángulo. Estamos hablando de prácticamente pues 35 o 40 dólares como mínimo de recorrido, rompa hacia donde rompa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que merece la pena esperar a comprobar que efectivamente quedan rotos soportes o resistencias. Es más, ¿cuál es el filtro para el techo de si rompe el techo? Pues los máximos históricos en 231. ¿Cuál es el filtro si rompe la base? Los mínimos en precios de cierre en 200, que queda muy próximo precisamente de ese nivel de la base. Así que lo que antes haga y mientras tanto, pues yo creo que simplemente hay que seguirlo y no tomar ninguna posición. Muy interesante ver el gráfico de Microsoft. Recordamos que en el canal de YouTube de Capital Radio se puede ver esto después. Otra pregunta, vamos con Roberto en directo. Buenos días. Quería preguntarle a don Roberto que qué opina del valor Ternium con el ticker TX que cotiza en la bolsa de Nueva York. Yo compré a $13, está ya a 25.40. Tengo un stop puesto a 18.60, pero me gustaría saber qué recorrido le ve él y si se puede subir un poquito ese stop o cómo lo ve. Muchas gracias y felicidades por el programa. Pues Roberto, ¿Cuál era el nombre de la empresa? Ternium, una empresa productora de aceros planos y largos de un grupo italo-argentino que se llama Techint. Y el ticker del NISE es TX. Sí, pero bueno, aquí planteo TX y el que me sale es Texas Instruments, Textron. No, este gráfico no lo puedo consultar. Pues nada,
que me envíe la consulta al correo electrónico a rmorobolsa@gmail.com y le contestaré por ahí. Pues por ahí está la opción, querido amigo. Vamos a escuchar la siguiente consulta. Vamos con ella. Adelante. Hola, buenos días. Quería preguntarle por la compañía Fluidra, que la tengo compradas a 16.60 y los laboratorios Robi a 35. A ver cómo la ves, si tiene recorrido. Y otra, por favor, Solaria, que la veo que está bajando mucho. Entonces, no sé si aguantar hasta el soporte que tienen los 15.70 o ir deshaciendo ya, porque esto, no sé, parece que el dinero se ha ido a otros sectores. A ver qué me comenta. Nada más, muchas gracias y que pase un buen día. Hombre, es que usted eligió los buenos durante una temporada. Aunque me ha hablado muy rápido, ha dicho Fluidra, Laboratorio Robi y Solaria. Sí, a ver, en el caso de Fluidra la tendencia sigue siendo clarísima, ¿no? Y es una tendencia eminentemente alcista que incluso en su evolución puede estar el precio hasta canalizado. Vamos a ver, bueno, no es un canal en sí, pero la tendencia alcista es muy clara. Es más, como se aprecia en el gráfico, cada vez que consigue un nuevo máximo, también la consolidación en forma de corrección es importante, pero mantiene una perfecta secuencia de máximos y mínimos crecientes, y así desde luego no solamente no se cae, sino que se sube. Por desgracia, el único nivel importante como soporte para no perder precisamente esta secuencia es el último mínimo que nos ha dejado, y por lo tanto soporte en 15.70. Sé que esto queda muy alejado del nivel actual y no recuerdo si nos ha dicho a qué precio las tiene compradas. 16.60 creo recordar, ¿o era el stop? No lo sé. Pero vamos, yo aquí establecería un stop en términos casi porcentuales, de no dejarlo caer pues por debajo del 50% de esta vela, 16.45. Vale. En fin, como no me acuerdo muy bien cuál es el nivel que nos ha dicho de compra. De todas formas, querido amigo preguntante y querido Roberto, no vamos a poder responder a todos porque se nos acaba el tiempo y llega el minuto de oro. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Así que como el reloj marca los pasos, ¿qué nos propones hoy, Roberto? Bueno, a tenor de lo que de lo que he comentado anteriormente, con un escenario por el cual prácticamente todos los índices están en sus resistencias extremas o tratando de superarlas, pues yo no tendría no haría demasiadas cosas. A ver, hay algo que me gusta mucho que es el Bitcoin, pero sabemos con qué criterio de prudencia hay que acercarse a esta inversión, pero está en una tendencia alcista impresionante, y quien quiera entrar en algunos títulos determinados, ahí dejo dos por país. En España yo optaría por Acerinox y CIE Automotive, en Europa por Engie, ING, y en Estados Unidos General Electric y Alcoa. Bitcoin, me has dejado mareado, por encima de los $17.000. Madre mía. Sí, a ver, por eso digo que sabemos cómo tenemos que acercarnos a esta inversión, porque da un poco de vértigo, pero este es el gráfico y también es que es vertiginoso. Es más, hace un mes que planteé esta situación prácticamente, o 3 semanas, cuando rompió por encima de 13.500, y desde entonces, pues fíjese, es una auténtica barbaridad y camino de sus máximos históricos. Un rayo. Roberto Moro, mil gracias por compartirlo. Cuídate mucho. Un abrazo. A ustedes, un abrazo. Cuídense.